10 y 16 de la mañana, están haciendo 19 grados 7 décimas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estamos en comunicación con Pablo Dávalos, economista ecuatoriano, profesor de posgrado, conferencista internacional en temas de teoría económica, y lo llamamos para charlar de la situación que está atravesando Ecuador después de que el presidente del país, Guillermo Lasso, decidió este miércoles disolver el Congreso y solicitar la convocatoria de elecciones generales. Hola Pablo, ¿cómo estás? Agustina Maldonado te saluda. Hola Agustina, qué gusto. Un saludo muy cordial a ti y a través tuyo a todas las personas que nos escuchan por este medio. Muchas gracias por atendernos, por tomarte el tiempo de charlar un ratito con nosotras. Y bueno, queríamos empezar preguntándote sobre el decreto que se firmó para disolver la Asamblea y la aplicación de la llamada muerte cruzada. ¿Qué quiere decir este concepto y por qué se aplica en este momento? Bueno, este es un concepto que se lo incorporó en la Constitución del año 2008 aquí en el Ecuador e implica una salida política e institucional cuando hay crisis de gobernabilidad, crisis políticas, estados de conmoción interna, Ujú. para evitar la destitución presidencial por vías no institucionales. Entonces se aplicó este método, por así decirlo, esta forma de resolver las crisis. ¿En qué consiste? Consiste en que hay tres causales, hay un artículo en la Constitución, el 148, hay tres causales, una de ellas es la conmoción interna, otra causal es el obstáculo a la realización del plan de desarrollo por parte de la Asamblea Nacional, y en este contexto el presidente disuelve la Asamblea, Ujú. convoca inmediatamente el Consejo Electoral a nuevas elecciones. En 30 días se hacen las nuevas elecciones, y si un candidato no obtiene la mayoría o al menos el 40% más 10 puntos de diferencia con su inmediato seguidor, Ujú. se realiza una segunda vuelta electoral, y después de 6 meses que se ha realizado esta segunda vuelta electoral, entonces hay un nuevo gobierno. Ujú. El presidente tiene la posibilidad de lanzarse a la reelección, pero eso dependerá de los votantes. En consecuencia, lo que ha hecho el presidente es anticipar en 6 meses. Esta elección es solamente para terminar el periodo, es decir, gobernará aproximadamente un año hasta que venga el nuevo gobierno y se hagan elecciones generales. Pero ¿por qué llegamos aquí? Eso es lo que hay que preguntarse, Ujú. ¿no? Eso es lo que el mundo quiere saber. Ujú. Mira, Agustina, te indico que esto se debe a que el presidente estaba sometido a un juicio político por parte de la Asamblea Nacional. Ujú. ¿Por qué estaba sometido a un juicio político? Por una serie de denuncias, y porque además en el mes de los primeros meses de este año, el mes de febrero de este año, el presidente perdió una consulta popular. Entonces, al perder la consulta popular, se queda sin oxígeno político, por así decirlo. Y luego, inmediatamente a eso, los medios de comunicación dieron a conocer varias denuncias. ¿Cuáles son esas denuncias? Primero, denuncias que relacionan a su entorno familiar, a su entorno más íntimo, más Ujú. inmediato, con el narcotráfico, Mm. y básicamente con lo que se conoce la mafia albanesa. Justamente por eso la mafia albanesa está tratando de disputar territorios en el Ecuador Mm. y ha producido varias masacres carcelarias y varias masacres en el país, producto de esta guerra de mafias, de pandillas, Mm. que tienen en la presidencia de la República, si tú quieres, su condición de posibilidad. Y lo otro, las denuncias de corrupción. Recuerda que el presidente Guillermo Lasso es de derecha y proviene de un grupo financiero que controla uno de los bancos más grandes del país, el Banco de Guayaquil. Ujú. Ahí el presidente Lasso le puso al vicepresidente de su banco, del Banco de Guayaquil, a dirigir las empresas públicas. Mm. Son empresas que facturan alrededor de 14 a 15 mil millones de dólares. Ahí están las petroleras, Mm. ahí está la flota petrolera ecuatoriana, ahí Ujú. están las eléctricas, ahí están las telefónicas, etcétera. Entonces son empresas muy grandes que facturan una cantidad de recursos muy grandes. ¿Qué hizo este señor? Se llama Luque Lecaro, el amigo del presidente Lasso, cuando fue designado para coordinar y dirigir a estas empresas. Inmediatamente empezó a triangular los contratos de estas empresas para intereses personales y empezó a pedir coimas de más de $140,000 que se le depositen en cuentas en bancos en el extranjero. Mm. Entonces, cuando se descubre esto, inmediatamente la Asamblea procesa el juicio político. Ujú. El presidente intentó
los asambleístas, les entregó ministerios, les entregó recursos, etcétera, pero al final su situación se hizo insostenible. Ya tenía la Asamblea Nacional más de 96 votos para destituirlo y Claro. solamente se requerían 92. Ante esta situación, el presidente decide cortar la asamblea para evitar ser destituido. Ese es más o menos el contexto, Agustina. Bueno, muy interesante toda la información que nos traes. Tengo dos preguntas porque al principio fuiste muy claro con el contexto en donde la muerte cruzada puede ser aplicado. Preguntarte por un lado si ese contexto está dado, digamos, si está bien aplicado o si le escapa un poco a esa razón. Y por otra parte, bueno, estaba en un proceso de posible destitución y efectivamente llama a unas elecciones con la posibilidad de volver a presentarse. ¿Te parece que es una posibilidad que vuelva a ganar por voto popular la presidencia o que efectivamente lo más probable es que haya un cambio de gobierno? Mira, Guillermo Lasso se parece mucho a Milei. O sea, Mm, Guillermo Lasso habla mucho de libertades. ujú, Guillermo Lasso le convence al electorado con un discurso falso, con un discurso demagógico. Y el electorado a veces se deja convencer, a veces el electorado es muy ingenuo y no sabe que detrás de estos demagogos hay grupos de poder. Y en este ujú, caso es mucho peor porque detrás de Lazo no solamente que estaban grupos oligárquicos, sino que estaba la mafia, o sea, el crimen organizado. Por eso el país ahora tiene un problema ya de salud pública, que es el sicariato, que es la violencia. Hay algo que se llaman las extorsiones, que aquí les denominan vacunas, ¿no? Que se están extendiendo en todo el territorio nacional. O sea, tienes que pagar las mafias para moverte. Si te asaltan y no tienes dinero en tu cartera o no les das las claves de tus tarjetas, ese momento te matan. O sea, mm, es una situación muy grave que el país nunca antes vivió. ¿Por qué? Porque el país se dejó convencer de un populista, se dejó convencer de un demagogo con el discurso de las libertades. ujú, Y claro, cuando empezó con ese discurso de las libertades, destruyó el Estado, empezó un proceso de privatización y empezó un proceso de reducción del tamaño del Estado. Al mm, reducir el tamaño del Estado generó un vacío, si tú quieres, de contractualidad que fue automáticamente llenado por el crimen organizado. Entonces, esta es la situación por haber confiado en un discurso populista. Entonces, el electorado ecuatoriano ahora aprendió ya lo que significa votar por un populista, por un demagogo de derechas. El ujú, electorado ecuatoriano este momento está, si tú quieres, sufriendo las consecuencias de haber votado por la derecha. mm. ¿Qué hace el electorado ecuatoriano ahora? Se separa de la derecha, dice, ya no vamos a votar por la derecha y va a Ok, buscar otras opciones. bien. Entonces es imposible, ninguna encuesta le da ninguna posibilidad al presidente Lasso para la reelección. Probablemente la derecha busque nuevos cuadros, busque un nuevo discurso, pero tal como van las cosas, las próximas elecciones se disputarán por el lado de la izquierda, Mm, ¿no? Y hay dos grandes fuerzas políticas en la izquierda que van a disputar esa elección. La una es la fuerza política del expresidente Rafael Correa, que se llama Revolución Ciudadana, ajá. y la otra fuerza política importante en el país es el movimiento indígena, que tiene representación directa en el sistema político a Mm. través del movimiento Pachacuti. Entonces, esas dos grandes fuerzas probablemente se confronten y entre esas dos grandes fuerzas se dirima el próximo gobierno, que será un gobierno de transición que durará aproximadamente un poco más de un año. Mm. Bueno, bien decís, entonces la gobernabilidad de Guillermo Lasso está en decadencia, entonces ¿te parece que toma esta decisión de disolver como para estirarse un poco más en el poder? ¿Cómo se avanza a partir de ahora a nivel legislativo en Ecuador, teniendo en cuenta toda esta situación? ¿Qué se espera que suceda en este periodo hasta que efectivamente se sucedan las elecciones? Mira, la Constitución le faculta al presidente, como no existe asamblea, la posibilidad que el presidente emita decretos ley en Ujú, materia económica. ujú, Y es eso lo que va a hacer Lazo, va a emitir decretos ley para favorecer a sus empresas. Decretos ley, y de hecho acaba de hacerlo, por ejemplo, acaba de emitir un decreto ley para imponer un impuesto del 12% a todas las actividades culturales. Recuerda que para la derecha todo es un negocio, todo sí. es mercado.
Para la derecha la cultura también es un negocio. La derecha no tiene visión de cultura, no tiene una visión de sociedad, si tú quieres. Ujú, Entonces lo que hace es poner impuestos a la cultura para que la cultura se convierta en un business, que los operadores ya no hagan gestión cultural en función de la sociedad, sino que empiecen a hacer espectáculos públicos, cobren entradas y paguen impuestos y tengan ganancias. Acaba de hacerlo en estos días el presidente Lasso, ¿no? Poner ujú. impuestos. Asimismo, acaba de emitir una normativa para que las grandes corporaciones, los grandes grupos de poder, no entreguen información al servicio de rentas internas, o Ujú. sea, oculten información. Ese tipo de decisiones las va a tomar durante todos estos 6 meses, que no tendrá asamblea, no tendrá ningún contrapoder, porque la Corte Constitucional, de acuerdo a la Constitución, solo tiene que velar si los decretos son constitucionales o no. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener que probablemente emita un decreto de zonas francas, por ejemplo, para exonerar impuestos a las grandes empresas, emita otro decreto ley de flexibilización laboral para que los empresarios no tengan que pagar indemnizaciones a los trabajadores y puedan despedirlos cuando ellos a bien quisieran. Igual para tratar de reducir el salario de los trabajadores, privatizar la seguridad social. Entonces va a aprovechar estos 6 meses para llevar adelante este programa neoliberal que no pudo llevarlo adelante justamente por los bloqueos en la Asamblea Nacional. Bueno, y muy interesante porque al principio comparabas la figura de Guillermo Lasso con Javier Milei. Todo lo que mencionás que estuvo haciendo y que piensa hacer en este periodo es el programa económico y político que Milei está proponiendo en todos los medios de comunicación. Parece como una ventana al futuro de lo que podría pasar en la Argentina si efectivamente termina ganando Javier Milei. Y sobre todo lo que se está discutiendo mucho acá en la Argentina ahora es este tema de la dolarización, ¿no? De dejar de lado la moneda nacional y dolarizar nuestra economía, algo que ya sucedió en Ecuador, y preguntarte, bueno, ¿qué impacto trajo eso al país a partir de dolarizar su economía? Y bueno, tal vez hay algunas diferencias entre Ecuador y Argentina por su matriz productiva, pero ¿qué lectura puedes hacer de eso? Mira, en el Ecuador nosotros ya tenemos 22 años, 23 años con este de dolarización y todavía no sabemos trabajar con la moneda. Nosotros sobrevivimos porque somos una economía pequeña, Ujú, somos una economía muy pequeña, somos la cuarta o quinta parte de lo que es la economía argentina, ¿no? Y no necesitamos un volumen de dólares tan grande claro, como necesitaría Argentina. claro. Pero igual, por ejemplo, la dolarización destruyó el tejido social aquí en el Ecuador, provocó una migración que no tienes idea, al extremo que nosotros recibimos, producto de remesas de migrantes, más de 4.000 millones de dólares. Para nosotros es importante, representa más o menos el 4% del Producto Interno Bruto. Nos ha obligado también a un endeudamiento fuerte, sobre todo el sector privado, pero también el sector público, Ujú. para sostener, si tú quieres, ese movimiento de dólares al interior del país y apostar a la exportación, ¿no? Sobre todo a la agroexportación. Bueno, aquí la dolarización se sostiene porque antes de la dolarización los élites, sobre todo las agroexportadoras, utilizaron la moneda nacional para generar una renta de devaluación. Entonces la dolarización les quitó el uso de la moneda en función de sus procesos de acumulación. Pero yo creo que una economía grande como la Argentina, lanzarse a la dolarización es un suicidio, Ujú, porque la dolarización no te resuelve la inflación, eso es un error, es una ingenuidad. Te pongo un ejemplo. ujú, Nosotros, cuando empezamos la dolarización, la canasta básica no superaba los $200 en el año 2000. ujú, Esa misma canasta básica en el año 2023 está en alrededor de $800, ¿no? Y imagínate tú, de 200 a ujú, $800, la misma canasta con los mismos huevos, arroz, atún, ujú, leche, pan, la misma canasta ujú. de 200 a $800 en este año. Entonces, hay un proceso inflacionario, pero esta vez se mide con dólares, por eso no aparece una inflación tan alta, porque cambia la forma de medir. Entonces, lo que los argentinos van a tener no es que se va a resolver la inflación, sino que la inflación se va a trasladar de los pesos argentinos a los dólares, ¿no? Y el país va a necesitar financiar el movimiento económico y financiar la fuga de capitales. Por ejemplo, nosotros, para evitar la fuga de capitales, aquí tenemos un impuesto que se llama la salida de divisas, Ujú, ¿no? En Argentina tendrá que ser lo mismo, ujú, pero hay una diferencia muy grande entre un país que puede hacer una transferencia de capitales al exterior pequeña, como el Ecuador, a la Argentina, que
que los capitales son mucho más grandes, ¿no? Mm. Entonces yo personalmente creo que como economista te digo, Argentina, si va a la dolarización, será un suicidio. Un suicidio porque el país no tiene las capacidades de sostener ese No, esquema monetario en el largo plazo. O sea, es sí, demasiado grande, si tú quieres una economía muy, muy grande. claro. La dolarización funciona en economías pequeñas como El Salvador, el Ecuador, pero no en economías grandes porque los recursos que necesitas son demasiado, demasiado grandes para sostener un movimiento económico muy grande. Sería, en mi criterio, un suicidio que Argentina vaya hacia la dolarización. Sí, clarísimo, clarísimo todo lo que explicás. ¿Y en Ecuador tienen entonces alguna perspectiva de eventualmente salir de la dolarización? ¿Sería un proyecto viable? No, o sea, mira, nosotros somos un país pequeño, ya trabajamos con la dolarización, la hemos endogenizado, si tú quieres, Mm, y hay una cosa, si tú sales de la dolarización, creas una moneda nacional, las élites de este país lo primero que van a hacer es utilizar esa moneda nacional para procesos devaluatorios intensivos claro. y disminuir el salario de los trabajadores y incrementar sus tasas de acumulación. ¿Por qué? Porque quienes van a manejar esa moneda nacional serían los bancos privados. Claro. O sea, casi no tenemos banco central aquí. O sea, No. la institucionalidad pública monetaria es muy débil en el Ecuador. Eso significa que si hay una salida de la dolarización, inmediatamente los bancos privados manejarían la moneda nacional y producirían distorsiones macroeconómicas muy grandes para proteger sus negocios, sus intereses y demás. Aquí en el Ecuador eso sería una locura, es imposible. O sea, no Mm, habría posibilidades macroeconómicas, ¿no? Justamente por la presencia de estos grandes grupos de poder, de estos bancos, ¿no? que manejan y controlan la economía nacional. O sea, entonces, te pongo un ejemplo. O sea, el presidente Lasso ujú, es el dueño del tercer banco más importante del país. ujú, Y él, el presidente Lasso, en estos años, mientras el país se hunde, ese banco tuvo las ganancias más extraordinarias en toda su historia. mm, Es decir, utilizó la política pública para fortalecer a su banco privado. ujú, Imagínate si tuvieran moneda propia, lo que harían, ¿no? O sea, le mm, hunden al país, pues ya lo hicieron en el año 99. Entonces, justamente por eso la sociedad ecuatoriana no quiere saber absolutamente claro, nada de otorgarles ya más poder del que tienen a estos grupos claro. económicos. Tremendo, o sea, es decir, una vez que uno entra en la dolarización de la economía, no hay salida prácticamente. No hay salida, exactamente. Y el país se distorsiona todo. Mira, nosotros teníamos un promedio de un 20% de industrias sobre el PIB en el país. Ahora la dolarización la bajó al 10% porque es una moneda tan fuerte, tan potente, que te hace que compres todo de fuera. Ujú, Y llegamos al extremo incluso de comprar productos agrícolas que se producen aquí. ujú. Que imagínate Argentina con dolarización comprando carne, por ejemplo, Claro, ¿no? ¿no? Claro. En el extranjero, porque es una moneda que te provoca distorsiones muy, muy fuertes. O sea, te da capacidad adquisitiva, pero no a todo el mundo, pues, no solamente a cierto tipo Claro. de élites que tienen la capacidad de financiarse eso, Ujú, ¿no? Y las demás personas trasladan sus deudas a dólares, ¿no? ujú. Y tienen que pagar en dólares esas deudas, ¿no? Con tasas de interés, además, que no es que bajan las tasas de interés. No, claro. Mira, aquí nosotros tenemos tasas de interés, con tu tarjeta de crédito te cobran un 16, 18% en dólares, o sea, y mensualmente además, ¿no? Eso te da una tasa de interés que en la tarjeta de crédito te duplica la deuda en cuestión de meses. Y los bancos además te cobran costos de transacción por entrar a la página web y ver tu estado de cuenta, te cobran. Ujú, Entonces, y eso es en dólares, y lo pagas todo en dólares, etcétera, ¿no? ¿Por qué aquí se ha sostenido un poco? Es porque hay un sector de soberanía alimentaria, los indígenas ujú, campesinos, que absorben esos costos externos y todavía te entregan productos vegetales, sobre todo, cárnicos, lácteos y demás, a bajos precios, ¿no? Y por la lucha social. ujú. La lucha social que ha evitado que el precio de la gasolina suba, por ejemplo, ¿no? Pero igual, o sea, una canasta de cerca de $800 en un país donde el salario mínimo es la mitad de eso, o sea, es fuerte. Y eso va a pasar en cualquier país que se dolarice. Pasó en El Salvador, pasó en Ecuador, o sea, los precios cambian y la inflación se convierte en inflación en dólares. Qué impresionante esto que nos contás de la lucha social. Como para ir cerrando, también te quería preguntar eso, cómo están los ánimos sociales en el país y esto que comentás de la posibilidad de que efectivamente el partido del movimiento indígena llegue al poder. ¿Qué impacto positivo te parece que puede tener esa posible victoria?
Sí, eso me parece sí, interesante porque son las dos grandes fuerzas políticas. La otra gran fuerza política es la derecha, empresarial y neoliberal. Pero tienes el partido político del expresidente Rafael Correa, que se llama Revolución Ciudadana. Es una fuerza política importante. Acaba de ganar las últimas elecciones seccionales, Mm, la alcaldía de la capital de la República, la alcaldía de Guayaquil, que es la ciudad más, la segunda ciudad más importante del país, Cuenca, que es la tercera ciudad más importante del país, etcétera, ¿no? Tú quieres una expresión política muy, pero muy fuerte, muy potente, ¿no? ujú, Pero hay también resistencias a la Revolución Ciudadana. Hay resistencias porque es un proyecto político que es muy extractivista y ujú, se opone mucho a los derechos de las mujeres, por ejemplo. El expresidente Correa está en contra del aborto, el ujú, expresidente Correa está en contra del matrimonio igualitario. mm, Y eso suscita que ciertos sectores, sobre todo los ecologistas, que aquí en el Ecuador sí son fuertes, claro. no vayan cobijados con la bandera de la Revolución Ciudadana porque le consideran que es un partido extractivista, es un Mm, partido patriarcal, machista. ujú, En cambio, esos sectores se sienten mucho más cómodos bajo las banderas del movimiento indígena, porque el movimiento indígena ha luchado mucho justamente contra el extractivismo, contra el patriarcalismo y contra el neoliberalismo. Entonces, por eso te digo, hay esas dos grandes fuerzas que van a disputar el poder en el Ecuador. De una parte, la Revolución Ciudadana del presidente Correa y de otra parte, este gran conglomerado de organizaciones sociales y movimientos políticos que se cobijarían con el movimiento indígena. Qué interesante, porque todo el debate alrededor del extractivismo es algo que está pisando muy fuerte. Bueno, acá estamos con todo el tema de la nacionalización del litio, sí, no, y todas esas discusiones. ¿Te parece que tal vez esto que representa justamente el movimiento indígena, ¿no? Que el cuidado de la tierra, del ecosistema, de la convivencia, ¿te parece que es algo que se puede llegar a venir a nivel regional en un futuro cuando estamos viendo el recrudecimiento tan fuerte de la derecha que nos lleva a un caos y una crisis social tan grande que se tiende a el electorado a polarizarse, irse para el otro lado y decir, bueno, quiero todo lo contrario? ¿Te parece que es una bandera que puede llegar a pisar fuerte en algún momento en el mediano o largo plazo? Sí, son las nuevas banderas, las nuevas reivindicaciones. Es la bandera de la lucha contra el cambio climático, Ujú, ¿no? Que ya debe formar parte, creo yo, del sistema, de los discursos de resistencia electorales, etcétera, y también de las políticas y de los partidos políticos y del sistema político. O sea, hay que enfrentar el cambio climático. Eso no es ningún invento, ujú. a pesar de los negacionistas, está ahí y produce problemas reales, inmediatos, sequías, inundaciones, afecta a la soberanía alimentaria de los países, la seguridad alimentaria, y hay que resolverlo y hay que integrarlo ya al debate político. Aquí en el Ecuador lo vamos a hacer. Ujú. Vamos a hacer en estas elecciones cuando los ecologistas realicen un referéndum para mantener el crudo en tierra en el Parque Yasuní, que es uno de los más biodiversos del mundo. Y eso forma parte de las agendas ecologistas, de las agendas para mitigar, para detener el cambio climático. Y eso se cobija en el movimiento indígena, no en la Revolución Ciudadana, porque la Revolución Ciudadana, si bien es progresista, pero también es extractivista. Ujú, No tiene el discurso del cambio climático, así como no tiene el discurso del feminismo dentro de su agenda política. ujú. El movimiento indígena sí, el movimiento indígena es una bandera que permite recoger y cobijar esas experiencias políticas que nacen en esta coyuntura. Pablo Dávalos, economista ecuatoriano, profesor, conferencista internacional en temas de economía. Te agradecemos un montón la conversación, la verdad que ha sido súper interesante, súper accesible la información. Nos ha encantado, esperamos poder hablar muy pronto con vos. Por supuesto, hasta la próxima. Adiós, Un suerte. abrazo Hasta la grande. próxima.